Hola iglesia, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más para alabar juntos a Jesús ahí en nuestra reunión a través de internet. Estamos súper felices de estar con vos una vez más, así que queremos que prepares tu corazón para todo lo que Dios tiene para darnos para esta reunión. Ahí donde estás, prepárate con tu familia para alabar juntos a Jesús y hacer un gran culto de adoración a Él. Vamos. Si estás listo, quiero ver tus manos. Vamos. Es momento de acercarnos a su presencia en esta tarde. Vamos. Conmigo porque no importa las dificultades, siempre Él está con nosotros para ayudarnos a pesar de la dificultad, yo cantaré y mis manos alzaré y hay un nuevo amanecer, por tu gracia puedo ver que no me dejarás. Te acercas a mí, te quiero solo a ti, pues libre soy en ti. Hoy yo me acerco, hoy yo me acerco y hoy me acerco a ti. 1, 2, 3, ¡da! Nos acercamos a tu presencia. Vamos a decirle, me acerco a ti y en todo tiempo me acerco solo a ti. En todo tiempo me acerco solo a ti. Todos juntos a celebrar a Jesús en esta tarde, dale. Celebramos aquí, tu presencia está en este lugar, en esta atmósfera de gloria. Todos juntos vamos a cantar, te levantamos en alto.
Proclamando las cosas que has hecho, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida a mi corazón al cantar alabanzas. Al cantar alabanzas. Al cantar alabanzas. Como siempre, ahora mismo me impacta tu amor. Quiero estar cada día a tu lado, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida a mi corazón al cantar alabanzas. Al cantar alabanzas. Cantar, el tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. Oh, si donde estás ahí en tu casa armas una fiesta para Jesús, quiero escucharte desde acá con un grito de alegría, dale. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida en mi corazón al cantar alabanzas. Al cantar alabanzas. Al cantar alabanzas a ti. Bueno, iglesia, qué lindo momento que pudimos tener juntos ahí alabando a Jesús.
empezando ahí a entrar en lo que Él tiene para nosotros en esta tarde, en esta reunión. Ahora vamos a tomarnos un tiempo todos juntos para poder adorarle, para poder entregarle nuestras cargas, para poder entregarle esas preocupaciones con las que venimos a lo largo de la semana. Vamos a cerrar tus ojos y comenzar a decirle a Jesús: quiero más de vos en esta tarde, quiero que te lleves todo esto que me preocupa, cada situación que estoy viviendo. Señor, quiero que te la lleves, quiero que comiences a crecer en mí, quiero que comiences a ser vos, a hacerte fuerte en mí, en mi espíritu. Padre, comenzá a fortalecerme, comenzá a llevarte toda situación, Señor, que tengo ahí que me está preocupando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos entregarte nuestras vidas, Señor, en tus manos. Queremos que vos, Señor, vayas por delante de cada situación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos adorarte todos juntos. Queremos, Señor, de que a medida que te vamos cantando, Señor, vos puedas comenzar a liberar nuestro interior y a fortalecernos. Vamos, quiero que ahí donde vos estés puedas comenzar a cantarle conmigo y a decirle: el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no. Dios nunca duerme, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. Vamos una vez más: el fuego nunca duerme, el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no. Dios nunca duerme, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. Y en mi altar tu fuego no se apagará. En mi altar tu fuego no se apagará. Y en mi altar tu fuego no se apagará. Vamos a decírselo a Dios una vez más: en mi altar. Y en mi altar tu fuego no se apagará. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre,
Jesús, que en esta tarde vengas a gobernar sobre nuestras vidas. Oh, que tu fuego en nuestro interior comience a crecer, comience a crecer. Padre, que tu Espíritu Santo comience a llenarnos. Padre, que comience, Señor, a crecer sobre toda situación, Padre, que podamos tener, Señor. Padre, queremos, Señor, más de vos, Señor. Queremos más de vos, Señor. Queremos tu paz, Señor. Padre, queremos decirte que aquí estamos. Queremos entregar, Señor, absolutamente cada una de las partes de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos decirte, Señor, te amamos, Jesús. Queremos decirte que estás sobre todo en nuestras vidas, sobre todo, sobre cada cosa. Entendemos, Jesús, que vos vas por delante de cada situación, Señor. Padre, y queremos pedirte, Señor, que nos fortalezcas, que comiences a llenarnos, Señor, de tu fuego, Señor. Entendemos, Señor, que es responsabilidad nuestra, Padre, que el altar, Señor, permanezca encendido, Señor. Por eso te buscamos, te buscamos. Vamos, iglesia, ahí donde estás, abrí tu boca y decirle: y en mí tu fuego no se apagará. Y en mí tu fuego no se apagará. Alto, más santo, alto, más santo. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más santo, alto, más santo. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más santo, alto, más santo. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más santo, alto, más santo. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Fuego crece cuando el rey está en la casa. Fuego crece cuando el rey está en la casa. Ven, rey, gobiernas todo. Ven, rey, gobiernas todo. Te decimos que vos sos nuestro rey. Te decimos, Señor, que queremos que vos te establezcas en nuestras vidas, Señor. Que te establezcas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares. Padre, que comiences a crecer, Señor. Que crezcas, Señor. Que te hagas fuerte en nosotros, Dios. Y te volvemos a decir que no volvemos atrás, Señor. Que no importan las circunstancias que nos rodeen. Entendemos que seguirte fue la mejor decisión que pudimos tomar, Señor. Porque a partir de eso podemos ver nuestras vidas transformadas, nuestras vidas llenas de propósito, llenas de gozo, llenas de felicidad. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te decimos ahora que te amamos, que te necesitamos, que no volvemos atrás, Señor, que vos sos el Rey de nuestras vidas, Señor, y queremos ponerte en alto. Vamos, decile conmigo que lo amás, decile: te amo, te sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vuelvo siempre al mismo lugar. Digo siempre las mismas palabras. Te
anhelo estar en tu presencia, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Entendemos que si estamos cerca de tu corazón, Padre, todo comienza a funcionar, Señor. Nuestras ansiedades comienzan a desaparecer, nuestras angustias comienzan a desaparecer, porque vos sos nuestro Dios, el que nos sostiene, oh, el que nos da destino, el que nos da propósito. Queremos estar donde tú estás, Señor. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días. Una vez más decido contigo. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Te adoramos, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Adoramos a aquel que es santo. Adoramos a aquel que es digno. Adoramos a aquel que es santo. Adoramos a aquel que es digno. Y adoramos a aquel que es santo. Adoramos a aquel que es digno. Te adoramos, Jesús. Te decimos que eres digno, que solo tú eres merecedor de toda nuestra adoración, que solo tú eres el que nos da palabras de vida eterna, el que nos sostiene, el que nos llena de fuerza, Señor. Padre, y en esta tarde, Señor, entregamos, Padre, todo lo que vamos a vivir y entregamos, Señor, este tiempo que vamos a tener compartiendo la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Iglesia, ahí donde estás, no te muevas. Vamos a compartir la palabra que tienen los pastores para nosotros en esta noche. Así que ahí donde estás, quédate enganchadito, que vamos a seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. ¡Chau! ¿Quién mueve los montes del lugar donde están? Y acaba con el miedo, con el poder de sus manos, que hace que un enemigo sea perdonado entre hermanos. Existe un único camino, si lo sé, es el amor de Dios. Camino del Señor, Él tiene todo el poder, la vida en sus
Qué bárbaro, qué tremendo poder encontrarnos semana tras semana, sí. Otra semana más que nos tenemos que ver de esta manera, pero estamos agradecidos a Dios. Le decimos al Señor gracias. Gracias porque nos tocó en este tiempo, donde tenemos todos estos recursos de la tecnología y donde de alguna manera te estamos presentando nuestra casa. Hoy vamos a compartir la palabra, después de haber adorado, de haber alabado al Señor. Vamos a compartir la palabra desde un lugar muy especial para nosotros. Es un lugar donde nos sentamos a leer, donde nos sentamos a estudiar y hoy nos sentamos a compartirte la palabra a vos. Así que te voy a pedir, sin más, que me acompañes con tu Biblia para ver el mensaje esperanzador que Dios trae para tu vida y para mi vida. Primero me lo dijo a mí y yo quiero compartírtelo a vos. Quiero dejarte un lema y ese lema es: Dios mismo nos salvará. Sí, en medio del dolor, en medio del no sabemos qué va a pasar, viene la palabra de Dios y nos dice: tranquilos, Dios mismo nos salvará. Como lo dijo hace 1300 años, hoy nos lo dice a nosotros en esta circunstancia de esta pandemia que estamos atravesando. Quiero que me acompañes con tu Biblia, yo te lo voy a leer. Es importante que, como en el culto, tal como lo hacemos en el templo, cada vez que nos reunimos puedas tener ahí a mano tu Biblia, algo para anotar, como vos ves que yo estoy leyendo de mis apuntes, para que siga la normalidad, para que luego cuando se abra el permiso para ya poder tener nuestra actividad normal, el Espíritu Santo nos halle preparados. Dice la palabra de Dios en Isaías 35, capítulo 35, versículos 3 y 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y yo veo tanta esperanza, ¿no? En este momento el profeta está hablando y se está anticipando a un cautiverio que el pueblo de Israel habría de pasar a manos de Babilonia, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel muchas veces había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, aún conociendo a Dios, no había hecho lo suficiente, lo que Dios le había encomendado que hiciera. Tal como muchas veces nos pasa a nosotros, que sabiendo hoy como iglesia, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la revelación de Jesucristo, muchas veces nos dejamos llevar por circunstancias, llevar por debilidades y no ponemos en práctica al 100% la palabra de Dios. Entonces el Señor, de alguna manera, y esto ya lo habíamos establecido, aprovecha o capitaliza este tiempo de pandemia para que también nosotros, su pueblo, los que conocemos y aceptamos a Jesús, también nos perfeccionemos en el conocimiento de su gracia. Entonces uno ve que en este es un tiempo muy complicado porque hay muchos aspectos a considerar. No está solamente el aspecto sanitario, el temor a infectarnos o que un ser querido o que un discípulo se afecte, se infecte, sino también tenemos un dilema, pareciera, entre salir a trabajar normalmente y correr el riesgo de infectarnos o, por el otro lado, el crack completo en todas las economías, ¿no? Es un tiempo muy difícil. Entonces, ¿qué hacer en este tiempo tan difícil, no? Bueno, en este tiempo complicado, lo único que necesitamos es recibir la palabra de Dios y recordar lo que ya fue dicho. Es lo que yo te acabo de decir. Dice, los de corazón apocado, o sea, los que están perdiendo la fuerza, los que están de alguna manera perdiendo la fortaleza para creer en las promesas, o se están olvidando
de las promesas que fueron dichas, la palabra viene y dice que el Dios nuestro, va a venir con retribución, o sea, va a venir a pagarnos con su gloria a todos aquellos que seguimos creyendo. Espero que vos seas uno de esos, que seas una de esas, de las que, como pasó con Abraham, y el libro de los Hebreos así lo establece, creyó esperanza contra esperanza. Nosotros hoy, su iglesia, somos aquellos que creen esperanza contra esperanza. Y dice, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, ¿no? Con el pago de la bendición para todos aquel que creen. Dios mismo vendrá y los salvará, ¿no? Ahora, yo decía, ¿cuál será la clave? ¿Cómo hacerlo? Y inmediatamente el Señor me traía la imagen que vimos, yo por lo menos lo he visto en varias oportunidades, en esos médicos sanitaristas que además divulgan el conocimiento para que sepamos cómo manejarnos, y muchos hacían esta comparación. Y entonces mostraban una célula del virus, del coronavirus, que es lo que nos está aquejando en este momento, y mostraba que tiene como unas, permitidme la vulgaridad, como unas patitas que en la punta tendrían como una llave o asemejarían a una llave. ¿Y qué es lo que está haciendo este coronavirus que tiene esas terminaciones que en la punta parecería que son una llave? Está buscando cerraduras. Y cuando encuentra cerraduras al modo de una llave, que encuentra la cerradura correspondiente, se introduce, se gira y abre la puerta. Así funciona, vulgarmente lo explicaron los médicos para que lo pudiéramos entender, el coronavirus. Lo que hace es introducirse en el organismo, y las partículas o las células del virus lo que hacen es buscar células, partes de las células que se llaman receptores. Entonces, ¿qué hacen? Introducen, abren la célula, y vos sabés que las células tienen la información puesta por Dios para funcionar correctamente, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero resulta que este virus se las ingenia para abrir la puerta, y una vez que está dentro, y esto es lo tremendo, toma el control del ADN de la célula. Es decir, la célula estaba programada, por ejemplo, como en el caso de todo lo que tiene que ver con nuestro aparato respiratorio, justamente para respirar, para metabolizar el oxígeno y alimentar el cuerpo, pero resulta que ahora tenemos un intruso, alguien que desde adentro de las células respiratorias tomó el control. Y la célula, lejos de hacer para lo que estaba preparada, comienza a fallar. Y es el que comienza a como destruir esas células. Por eso genera enfermedades tan graves que en muchos casos terminan con la muerte. Y vos podrás decir, pero Paula, ¿me estás alentando o me estás asustando? No, espera, porque el Señor me lo mostraba. Me decía, esa llave que tenemos que encontrar para que todas las promesas de Dios tomen el control de nuestro organismo en este tiempo es la fe. Nosotros tenemos que encajar en esa cerradura de las promesas, tenemos que encajarla con la fe. Entonces nuestra vida se abre, y entonces son las promesas de Dios, no el coronavirus, los que toman el control de nuestro ADN, de cada situación, de cada área. Toman el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, toman el control de nuestra voluntad, y en medio de lo que podría llegar a parecer un desastre, nosotros comenzamos a caminar
de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Porque estamos ciegos? No, sencillamente porque no le creemos a nuestros ojos y a las circunstancias, sino que le creemos a las promesas de Dios. Entonces, nosotros decimos en medio de esto, Dios mismo vendrá y nos salvará. Sí, es verdad que los casos positivos aumentan, sí. Es verdad que las internaciones aumentan, sí. Es verdad que lamentablemente los fallecidos aumentan, sí. Es verdad que la economía pareciera que se está deshaciendo, pero también es verdad que yo confío en un Dios que me dice que Él mismo vendrá y me salvará, que no tengo que temer, que tengo que forzar mis rodillas, que tengo que forzar mi ánimo porque Él mismo vendrá y me salvará. Entonces puedo ver que la palabra viene en medio de esto que es aparentemente un cautiverio. El profeta Isaías se estaba adelantando al cautiverio que su pueblo iba a padecer y entonces le está diciendo estas palabras: Dios mismo nos salvará. Ahora, la pregunta es, si Dios va a venir y nos va a salvar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué parte nos toca a nosotros? Muy sencillo o muy difícil, pero es lo que nos toca. Lo podemos lograr a través de la fe. Y lo que tenemos que poder hacer o que poder intentar es desarrollar actitudes que cambien las circunstancias, ¿no? Yo no puedo terminar con la pandemia, yo no puedo cambiar lo que pasa fuera de mi corazón o de lo que pasa fuera de mi entorno, pero yo sí puedo desarrollar actitudes que le crean a Dios y que cambien las circunstancias adversas que hoy me está tocando atravesar. Y la primera circunstancia que tenemos que desarrollar, la primera actitud que tenemos que desarrollar es la actitud de alegrarnos en Él. Y ahora sí, te voy a volver a pedir que me acompañes con tu Biblia a la palabra de Dios. También te voy a tocar el tema de un salmo que habla del pueblo con este cautiverio que ahora sí se había efectivizado, y vamos a ver un poquito. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 126, versículo 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Yo no sé si vos lo podés repetir, pero yo cada vez que lo leo, cada vez que repito esto, me lleno de fe, me lleno de esperanza. Y cuando mis rodillas quieren flaquear, cuando mi ánimo quiere decaer, yo voy. Lo que Dios hizo antes, Dios lo va a cumplir en este tiempo con su pueblo. Lo creo en el nombre de Jesús. Por eso le digo a mi alma: alma, no te preocupes, estaremos alegres, porque es el Señor mismo el que hará grandes cosas, aún en medio de este cautiverio con nosotros. En este tiempo puntualmente está hablando de cuando ellos vuelvan del cautiverio, ¿no? Entonces dice algo que a mí me impacta, ¿no? Y me llena, no sé, de esperanza. Dice que seremos como los que sueñan, ¿no? ¿Y cómo son los que sueñan, no? Y vos sabés que hay algo muy interesante que se marca y que la psicología enseña, y es que el sueño, no las pesadillas o los sueños terroríficos que nos angustian, etc., sino los sueños, queridos hermanos, no son ni más ni menos
que el cumplimiento de los deseos que tenemos, esos deseos que conscientemente tal vez no los podemos cumplir, mas cuando nosotros soñamos, en los sueños se cumplen nuestros deseos. Los sueños tienen la característica de ser ilimitados, por eso por ahí más de alguna vez habrás soñado que volabas o habrás soñado cosas que serían imposibles materialmente en esta dimensión de la realidad en la que nos movemos, pero sin embargo en el momento que soñamos es una realidad. En el sueño gente que murió vuelve a la vida, en el sueño nos caemos y no nos pasa nada, digamos, se quiebra todo el orden natural. Y hoy en día nosotros necesitamos no creer que, o sea, dejarnos divagar. Necesitamos creer que aún en medio de este cautiverio el Señor nos va a salvar y que todo va a crecer, todo va a prosperar, que todo va a estar mejor aún que antes de entrar en este tiempo, ¿no? El que sueña y está soñando algo lindo, muchas veces uno lo ve o si has observado, no sé, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos mientras duermen, que muchas veces se sonríen. Y a veces yo me he encontrado preguntando, ¿estabas soñando algo lindo? ¿Por qué? Porque te sonreías, ¿no? Y a eso remite este salmo, a esa figura. El sueño es deseo cumplido. Por eso dice, necesitamos alegrarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos sacará de este cautiverio, de la pandemia, y estaremos alegres. No hay nada imposible, como antes te decía, pero también habla en el mientras tanto. ¿Qué vamos a hacer? Y la palabra de Dios nos dice, mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Mi boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, ¿no? O sea, llenemos nuestra boca de risa. Yo sé que no hay muchos motivos reales para reírnos, pero llenémosla de la risa que produce el gozo, de sabernos que no importa la dificultad, le pertenecemos a Dios, Dios nos pertenece, Jesús murió por nosotros, el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, nada podrá hacernos daño, nada podrá hacernos daño. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Por eso nos podemos alegrar y podemos confiarnos en que Él cumplirá. Ahora, espera un momentito, porque en esto de alegrarnos en Él existe o podemos caer en un problema que también quedó registrado en el libro de los Salmos, también referido al mismo pueblo cautivo en Babilonia, pero fíjate qué actitud diferente tenían estos. Y dice, lamento de los cautivos en Babilonia, Salmo 137. Y dice la palabra de Dios, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado como cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¡Qué tremendo!, ¿no? Este pueblo, que es el riesgo, sucumbió ante el riesgo que podemos tener vos y yo. Es verdad que tenemos motivos, a lo mejor para no estar tan alegres, pero ¿sabés qué? Nuestra alegría no es la alegría que el mundo tiene. Nuestra alegría es el gozo. Y Jesús dice, yo les digo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Y el gozo que tenemos los cristianos no depende de las circunstancias, como no debería haber dependido de las circunstancias de estos cautivos
el estar gozosos. ¿Por qué era tan importante las arpas y tan tremendo? Porque ni más ni menos, queridos hermanos, el culto a Dios se llevaba adelante a través de cantar alabanza, cantar adoración, tocando las arpas, el laúd, cantando, poniendo a Dios en primer lugar. Y fíjate que algo que aún los babilonios, los que los habían cautivado, reconocían en ellos, era ese poder que había en la alabanza y en la adoración. Y ellos se quejan diciendo, aún los que nos trajeron a este cautiverio nos piden que cantemos. Mira, yo quiero decirte que esto es muy aplicable para el día de hoy. Vos podés elegir entre estas dos actitudes. Vos podés alegrarte, vos podés confiar que tu Dios te va a traer. Vos podés ser en este tiempo real donde a lo mejor hay cosas que no son posibles, como los que sueñan, y tener y ver tu deseo cumplido. O vos podés ser como estos otros cautivos a los que hace referencia el Salmo, que dice que lloraban recordando a Sión, a Jerusalén, recordando el lugar de donde habían sido arrancados. Vos podés llorar recordando lo que tenías antes de la pandemia, recordando por ahí las reuniones que teníamos, cómo nos podíamos encontrar con libertad, o vos podés confiar que Dios mismo vendrá y te salvará, y que Dios va a tomar todo este tiempo para bien y alegrarte, porque tu alegría no depende de las circunstancias, sino que tu alegría depende en que vos puedas confiar en Dios. Dios nunca falla, Dios nunca te deja caer. Esto es lo que vos le tenés que decir a tu alma. Tenés que descolgar las arpas si las habías colgado y habías comenzado a quejarte, habías comenzado a dejarte llevar por el desánimo, y comenzá a cantar, comenzá a entonar alabanza, levantá tus manos tan alto como puedas y empezá cada día. Nosotros nos reunimos cada día a las 7 de la mañana como iglesia para orar, para clamar, para poner a Dios en su trono. Ahora, ¿cuál es la segunda actitud que tenemos que desarrollar, ¿no?, para que esto se cumpla y Dios venga, y cuando Dios nos salve, nos encuentre la salida de este cautiverio que estamos teniendo, nos encuentre ahí que hemos crecido en la dimensión espiritual? La segunda actitud que tenemos que desarrollar es prepararnos para ver su gloria. Y mira, te vuelvo a llevar a Isaías, a lo que te leí antes en el capítulo 35, y entonces dicen, mirá, esta es la continuación. Yo te leí el 3 y el 4. Mirá lo que dice. Dice, cuando ustedes vuelvan, mirá lo que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la solera. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Me llena de esperanza. Espero que a vos te esté pasando lo mismo, porque esto es lo que Dios nos promete. Cuando salgamos de este cautiverio, dice, los ojos de los ciegos se van a abrir, la lengua de los mudos se va a soltar, el cojo va a poder saltar como un ciervo. O sea, veremos, nos tenemos que preparar para un nivel mayor de unción como nunca antes vimos. De hecho, el solo hecho de orar e impartir por estos encuentros a través del Zoom, a través
las charlas de Facebook, etcétera, estamos teniendo testimonios sobre milagros que Dios ya está empezando a hacer, ¿no? Pero también me encanta esto, que hay una promesa en el versículo 7, dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Veremos milagros como nunca antes, nivel poderoso de unción. ¿Por qué? Porque nos encerramos y no perdimos el tiempo, no colgamos nuestras arpas. Dijimos: seremos como los que sueñan. Creeremos que Dios mismo vendrá y nos salvará, vendrá y nos traerá nuevamente a tierra de gloria, ¿no? Dice que donde antes había sequedad espiritual, si vos antes no podías tener gran comunión con el Señor, esta cuarentena, si la aprovechás, la va a transformar en eso, va a transformar el sequedal en un estanque. Y dice: mirá, que la morada de chacales, o sea, si había algo feo en tu corazón, si el enemigo todavía controlaba alguna área de tu vida, dice que el Espíritu Santo la va a transformar en lugar de cañas y de juncos. Mirá, en la geografía bíblica nosotros podemos advertir que los lugares de las cañas y los juncos eran plantas que crecían a la orilla de donde había agua, ¿no? En los manaderos, en los ríos, en los arroyos, y era algo maravilloso verlo, era algo para disfrutar. Eso es lo que el Espíritu va a hacer con tu vida espiritual en este tiempo. Quiero hacerte esta observación ya para ir terminando en esta reflexión. Jesús mismo podía, en medio de tanta adversidad, caminar tranquilo y estar seguro de su poder, porque Él era consciente de estas palabras. Era consciente de que su Dios lo iba a rescatar, que era Dios mismo quien iba a salvar. Aún en los peores momentos, Él se tomaba de estas palabras. Por eso era tan grande su poder. Por eso era tan grande la fe, por eso era tan grande la capacidad que Jesús tenía de manejarse en lo sobrenatural, de transformar los ambientes. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros necesitamos confiar, necesitamos abrir esa cerradura a través de la fe y dejar que la palabra, las promesas de Dios tomen el control. Él creía que Dios iba a salvar. El desafío que vos y yo tenemos, que todos tenemos en este tiempo, es creer nosotros también que Dios va a venir y nos va a salvar, que vamos a seguir alegrándonos hasta que todo esto ocurra y que nos vamos a preparar para ver su gloria como nunca antes la vimos. Así que yo te voy a pedir en este momento que te puedas preparar para que podamos orar. Vamos a estar orando en este momento por esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos en esta hora, te exaltamos, Señor. Señor, en esta hora queremos pedirte que vos vengas, Señor. Que vos vengas a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte, Dios mío, que vos vengas y que nos salves, Señor. Queremos entregar, Señor, toda dificultad. Señor, queremos entregar todo temor. Señor, queremos entregar toda dolencia. Papá, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hemos confiado en un Dios de poder, en un Dios de autoridad. Señor, y hoy abrimos nuestro corazón de par en par.
Señor, hoy abrimos nuestra vida de par en par, Señor. Hoy abrimos, Señor, nuestra vida y dejamos que a través de la fe tus promesas de salvación entren y tomen el control, Señor, de nuestro corazón. Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Aún hay una palabra poderosa para aquel que a lo mejor nunca se había animado a creerle a Dios, aquel que tal vez nunca había llegado a la iglesia y tal vez a causa de tener un familiar creyente hoy participa de las reuniones y su corazón está empezando a ser tocado por el Señor. Querido Jesús, te pedimos hoy, Señor, que la palabra llegue a tu corazón, Señor, y queremos también, si había alguien que estaba pasando momentos de duda, estaba afligido, atribulado, cansado o estaba angustiado por todo lo que está pasando, Señor, en esta hora te pedimos que tu mano de poder esté sobre cada uno de nosotros para fortalecernos, para darnos ánimos y para poder proyectar sueños próximamente, Señor. Y si habíamos perdido todo eso, queremos pedirle al Señor que venga nuevamente o queremos ponernos a cuenta con el Señor, porque sabemos que si nos ponemos a cuenta con Él, Él va a empezar a actuar libremente sobre nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, te pedimos, en primer lugar, te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos equivocado o hemos enojado las cosas que dijimos. Pero te pedimos, Señor, que venga sobre nuestra vida, que nos perdones, Señor, que restaures nuestro corazón, Señor. Y dice que cada vez que clamamos a ti, Señor, tú vienes a nuestro corazón, vienes a nuestra vida, perdonas todo, limpias todo y se olvida y es borrado todo lo que había y no hay más recuerdo de lo que hicimos. Por eso, Señor, en esta hora te pido que vengas sobre mi vida, que restaures todo, que protejas mi vida, Señor, y por sobre todo, Señor, hoy tomo la decisión de buscar verdades en tu palabra para poder enderezar mi camino y para poder proyectar mi vida, Señor. Por eso en esta hora me decido a ser fiel, Señor, a tu palabra, a tus principios, para que tu resguardo esté sobre mi vida, Señor, y te pido que en esta hora, Señor, tu mano de protección esté sobre cada uno. Envía ángeles que los guarden, que los cuiden, que los alienten, y cualquier espíritu, potestad negativa que quiera venir a afligir, la desterramos, la cancelamos, y el buen ánimo y el gozo, que es lo que produce la palabra y el Espíritu del Señor, esté sobre tu vida. Por eso declaro hoy que Dios está sobre tu vida para cuidarte, para guiarte y para protegerte en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, sí, dale, por un instante más vamos a declarar proféticamente que entramos en un tiempo diferente, en un tiempo de preparación, porque decimos, la palabra nos visitó y nos dimos cuenta que Dios mismo nos salvará, que Él vendrá con retribución, como recién oraba el pastor, con ánimo, con protección. Él viene, por eso nosotros creemos que es Él mismo quien nos salvará. Y desarrollaremos actitudes mientras todo esto pasa, mientras todo vuelve a una normalidad diferente a la que teníamos, vuelve a la normalidad. Nosotros desarrollaremos actitudes que nos permitan crecer. Estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Estaremos alegres, Señor. Y también sabremos que nos preparamos para ver un nivel de unción, de milagros, de poder, de influencia como nunca antes hemos tenido. Yo declaro palabra de bendición sobre cada uno de aquellos que no habían podido tener una comunión profunda y suficiente con el Espíritu Santo. Tu tiempo de sequedad terminó, porque el Señor transforma el sequedal en manaderos de agua. Y si vos estabas atormentado por espíritus inmundos,
por culpas del pasado, por angustias que no habías podido resolver. Estos son los chacales de los que habla la palabra de Dios, pero dice que el Señor vendrá, y el Señor, donde había chacales, donde había alimañas, dice que lo va a transformar en lugares donde crezcan los juncos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, habrá fertilidad, habrá prosperidad, habrá multiplicación. En medio de este tiempo nos preparamos para vivir los mejores tiempos, que son los que están por delante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y nos estamos viendo mañana a las 17. Amén. Acordate de cuidarte, usa tu tapabocas, no te expongas y dale. Te esperamos mañana a las 17 horas. Es nuestro momento de celebrar a Jesús, iglesia, vamos. Te cantamos muy fuerte y con toda pasión, proclamando las cosas que has hecho, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida a mi corazón al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Al cantar alabanzas. Como siempre, ahora mismo me impacta tu amor. Quiero estar cada día a tu lado, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida a mi corazón al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Cantar, el tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. Oh, si donde estás ahí en tu casa armas una fiesta para Jesús, quiero escucharte desde acá con un grito de alegría.